También, como muy bien dijo Fede Fariña, a través de la lectura de este libro que hoy presentamos, el lector podrá encontrarse con aspectos de la conquista castellana de la isla de Tenerife, además muy importantes y muy desconocidos por historiadores y por el público en general. Aparte de la Cruz del Guanche, que él muy bien mencionó, nos encontramos con el mismo topónimo de los cristianos, que obedece al desembarco en el verano del año 1496 del conquistador Jorge Grimón y otros soldados por la Bahía de los Cristianos, provisto de espingardas, unas armas de fuego que fueron las primeras que se utilizaron en la conquista de las Islas Canarias, destinadas a acabar con la resistencia guanche, los últimos focos de rebelión guanche que estaban concentrados aquí en esta zona de Abona y de Adeje, y que efectivamente pues Jorge Grimón hizo de forma bastante cruenta. Como consecuencia de eso se produjo el fin oficial de la conquista de Tenerife el día de San Miguel Arcángel del año 1496, es decir, el 29 de septiembre, según las crónicas de la época, y esa bahía del hoy municipio de Arona, debido a la importancia para los conquistadores y para los vencidos guanches de lo que allí había pasado del desembarco de Jorge Grimón, empezó a ser conocida en la tradición oral como la playa donde habían desembarcado los conquistadores cristianos, y de ahí al actual topónimo de esta localidad turística del municipio de Arona. Pero también el estudio en profundidad de la toponimia aronera nos lleva a la época de los alzados guanches, es decir, aquellos grupos de guanches rebeldes que prácticamente durante la primera mitad del siglo XVI siguieron en estas zonas más abruptas de la isla, en las zonas de Arona, de Chasna, de las Cañadas del Teide, hostigando a los conquistadores y a los nuevos colonos y repobladores de la isla. Fue un fenómeno que fue desapareciendo poco a poco, pero del cual la toponimia aronera, como muy bien ha dicho Fede Fariña en su introducción, pues hay rastros, como por ejemplo los parlamentos en la zona de Busanada que él mencionó, y el cercano, muy cercano del lugar en el que hoy nos encontramos, Llano del Rey. Es un sitio pues conocido aquí en el casco de Arona, que en documentos del siglo XVII aparece escrito como Llano del Rey Ichazagua, en memoria del cabecilla guanche llamado Ichazagua, que al parecer fue el que lideró estos ya últimos intentos de rebelión ante la inexorable conquista castellana de la isla, y que según la tradición oral se habría suicidado en el Llano del Rey clavándose un puñal en el pecho, y de ahí pues el nombre de ese topónimo que hoy sigue vivo en la tradición oral aronera. También el estudio toponímico de Arona nos lleva a conocer en profundidad los diferentes grupos humanos que se han asentado aquí a lo largo de los siglos, de los cuales pues todos los que tenemos nuestras raíces aquí descendemos, desde los aborígenes, presentes en nombres como la Rosa del Guanche, en el Valle de San Lorenzo, o la Montaña del Guanche, en la zona de Busanada. También hay topónimos alusivos a los repobladores europeos, como el Castellano, en la zona de Túnez, o la Castellana, en el Valle de San Lorenzo. Repobladores de otras islas como las Casas de la Canaria o el Paso del Herreño, y también hay topónimos alusivos a los esclavos africanos de raza negra que también han dejado su impronta en la toponimia aronera, como por ejemplo la Cueva del Negro en el Valle de San Lorenzo, el Hoyo de la Morisca en la zona de las Galletas y el llamado Hoyo de Milán en la zona de Busanada, y que he podido rastrear hasta un esclavo de raza negra llamado Pedro Esteban Milán, que adoptó este apellido porque su dueña se llamaba doña María Gregoria Milán. Su dueña fue bastante generosa, en su testamento le concedió la libertad y le dio una serie de tierras a este esclavo suyo en la zona de Busanada, entonces conocido como el Malpaís, y sin duda de ahí pues surgió el topónimo aronero de El Hoyo de Milán, y cuyos descendientes, los descendientes del esclavo liberto, todavía están asentados en la zona, habiendo corrompido el apellido Milán en el actual Melián. Y los tres pescadores que podemos considerar los fundadores de este pueblo en su época moderna, que se llamaban Francisco Melo Martín, Francisco Melo Fumero y Juan Melo Martín, todos pescadores, y otros oficios que prácticamente pues ya han desaparecido y que ni siquiera muchos de nosotros conocemos. Por ejemplo, la montaña de la Abejera, en la zona de Busanada, hace referencia a la práctica de la apicultura, de las abejas. El Cabuquero hace referencia a un oficio artesanal consistente en la colocación de explosivos para los barrenos y abrir galerías de agua. Los Caleros, en la zona de las Galletas, hace referencia a la fabricación de cal. La Losera, en la zona de la Hondura, hace referencia a la fabricación de losas y tallas. El Mazapé, que es un lugar cercano aquí del casco de Arona, la zona de Vento, hace referencia al mazapé a una barra arcillosa utilizada también para la alfarería tradicional. Las Salinas del Camisón, a las que ya me referí anteriormente, el Toscal de los Herreros, las Gavias, que es un sistema de infiltración de agua de escorrentía, la Zapatera, etcétera. Otros topónimos, también del municipio de Arona, hacen referencia a un aspecto muy importante, que es las luchas o la pugna que hubo entre la aristocrática terratenencia
insular de los medios de producción del agua y de la tierra a lo largo del siglo XIX, y la pugna de la emergente burguesía agraria aronera por llegar y hacerse con esos medios de producción que hasta entonces venía detentando la aristocracia, como digo, insular, y que en el caso del municipio de Arona viene representada principalmente por los marqueses de Adeje y condes de La Gomera, y por la familia Soler de Padilla, la familia fundadora del pueblo de Vilaflor de Chasna, y sus descendientes, los marqueses de la Fuente de las Palmas. A estas familias aristocráticas hacen referencia a topónimos como el Granero del Conde, el Roque del Conde, aunque está situado en el vecino municipio de Adeje, el Charco del Marqués, en la costa del Camisón, o el Barranco del Coronel, en Los Cristianos. Especialmente significativo en esta época turbulenta del siglo XIX, y a través de la cual los que lean el libro que hoy presentamos pues podrán conocer perfectamente y ver cómo se fue produciendo el proceso de trasvase de tierras desde la aristocracia insular, los marqueses y condes de Adeje y el marqués de la Fuente de las Palmas, hacia la burguesía aronera del siglo XIX, representada principalmente por las familias Domínguez, Medina, Frías, y también la vecina burguesía del municipio de San Miguel de Abona, representada por las familias Alfonso, Feo y Bello. Pues se puede perfectamente ver, leer y comprobar con datos precisos y concretos a través de la lectura de muchos topónimos que incluyo en mi libro. Así, por ejemplo, cuando hablo del topónimo de El Mojón del Rey, en la zona de Los Cristianos, pues aludo extensamente a que esas tierras eran propiedad del marqués don Alonso Chirino del Hoyo, que fue asesinado en Vilaflor en el año 1840 por 12 enmascarados, como consecuencia de una serie de litigios que tenía. Sorprendentemente, cuando se abrió el testamento del marqués asesinado en Vilaflor, había designado legataria de una importante cantidad de terrenos suyos a su criada, y yo sospecho, no hay que ser tampoco Jorge Javier Vázquez para uno pensar que seguramente era su amante. Era una criada que se llamaba Josefa Ángel de la Rosa. Además, la lectura del testamento es muy clarificadora al respecto, por cuanto esa criada era viuda, tenía 2 hijos, y el marqués dice que si la criada muere, designa heredera, en defecto de la criada, a la hija de la criada, pero se olvida del otro hijo, lo cual, a mi modo de ver, da a entender que esa hija podría ser hasta una hija natural, una hija ilegítima del marqués de la Fuente de las Palmas. Porque si no, nos explica que un noble solterón de 40 y pico años en la España del siglo XIX, con tremendas barreras sociales, pues como digo, nombre designe legatario de una importantísima cantidad de terrenos a una simple criada que se llamaba Josefa Ángel de la Rosa, la cual, visto lo que le pasó a su amo, lo que hizo inmediatamente, en cuanto heredó y se concretaron los bienes que conformaban su herencia, lo que hizo inmediatamente fue desprenderse de ellos y vendérselos al capitán Antonio Francisco Domínguez Villarreal, en el año 1851, que es el abuelo de 2 terratenientes aroneros que muchos de ustedes habrán conocido o oído nombrar, que eran don Antonio Domínguez Alfonso y doña María Amalia Frías Domínguez. También, a través de la lectura de otros topónimos, como por ejemplo el del Rincón de los Cristianos, podemos ver cómo la burguesía agraria de San Miguel, en este caso representada por Tomás Bello Gómez, se hace con importantes cantidades de terreno. Puedo significar aquí o constatar uno en concreto, el Rincón de los Cristianos, que es una finca, una extensísima finca de más de 59 hectáreas, que comprende todo lo que es la montaña de Guasa, el Rincón de los Cristianos y toda esa zona, y que la condesa doña Dominga Chirino del Hoyo, que era hermana del marqués asesinado, le vendió en el año 1888 por 7.500 pesetas de la época a Tomás Bello Gómez, que como todos ustedes saben era natural de San Miguel de Abona. O también la adquisición de las fincas de las Madrigueras y el Camisón por el terrateniente del siglo XX Antonio Domínguez Alfonso, el cual la compró en el año 1938 a un alemán que se llamaba Jacobo Allers, el cual a su vez las había comprado a unos primos de don Antonio Domínguez Alfonso, de la familia Domínguez. Y como digo, don Antonio Domínguez Alfonso compró estas tierras de las Madrigueras y el Camisón en el año 1938 por 79.250 pesetas de la época, de las que abonó al contado en el momento de escriturarse la compraventa 9.250 pesetas, y el resto las pagó, se comprometió a pagarlas en plazos hasta el año 1944, en que tenía que pagar el último plazo. Otras familias de la burguesía aronera, como los Tavío o los Medina, son nombradas en los topónimos de El Coronel o Chayofa, e incluso también una importante terrateniente aronera, que ya mencioné, doña María Amalia Frías Domínguez, pues menciona una sucinta biografía suya en un topónimo que es Las Cuadras de doña María Amalia, en Los Cristianos, que precisamente llevan ese nombre pues en alusión a ella.
Y como digo, a través de la lectura del libro, pues muchos de ustedes se podrán hacer una cabal idea de cómo se produjo ese trasvase de tierra durante el siglo XIX desde la antigua aristocracia isleña a la nueva burguesía rural del sur de Tenerife, en el caso de María Amalia Frías Domínguez, a través básicamente de herencias de su padre, de su madre y de una tía suya soltera que se llamaba Eloísa Domínguez, Alfonso, y que tras su muerte en 1931 pues le donó todas sus propiedades, le legó todas sus propiedades, entre ellas la casona de doña María Amalia en este pueblo de Arona, que tenía una extensión de 2.060 metros cuadrados. La importancia del clero se recoge también en otros muchos topónimos de la zona, como el tablero del obispo, la montaña del clérigo, el tablero del cura, el peligro de los piratas y corsarios. También no me voy a extender sobre esta clase de topónimos por cuanto Fede Fariña aludió a ello, como el de la asomada del Morisco, o el callao del Inglés, en la zona de los cristianos, que posiblemente hace referencia a un ataque inglés que se produjo en dicha bahía en el año 1746, en el que 2 barcos de piratas ingleses intentaron robar un barco cargado de trigo que estaba fondeado en la bahía de los cristianos, y dicho ataque fue rechazado exitosamente por las milicias chasneras, encabezadas por un militar de Vilaflor llamado Juan Rodríguez Feo.